Mateo 24, versículo 10. Muchos tropezarán entonces y caerán. Se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Quiero hacer hincapié. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Oramos al Señor. Padre amado, la palabra que empezamos a ver, hermanos, Dios, Jesús, les está hablando a sus discípulos unos días antes de partir el Señor. Y les está diciendo, amado hermano, que va a haber tropiezos. Que va a haber tropiezos, que va a haber obstáculos en el camino, va a haber hoyos, va a haber fallas en el camino, con el propósito de hacer tropezar a los hijos de Dios. Amén. Y que algunos, dice, muchos tropezarán. ¿Por qué tropezarán? Porque no van viendo el camino, porque van con los ojitos cerrados, porque no van prestando atención. Y aquellos de los que tropiecen, algunos van a caer. Pero también dice, hermano, que se van a traicionar unos a otros. Y no está hablando del mundo, sino está hablando al pueblo de Dios. Que van a traicionarse unos a otros y que se odiarán unos a otros. Ayúdame, hermanita, ahí despiértelo, hermano. Hermanita Telma. Amén. Que se van a odiar y que se van a traicionar. Mire, hermano, la palabra de Dios es tremenda. Porque dice que el hermano entregará a muerte a su hermano. Que los padres entregarán a muerte a sus hijos. Y que los hijos entregarán a muerte a sus padres. Y es más, que se pondrán hijos contra padres y padres contra hijos. Y que los mismos hijos le causarán la muerte a sus padres. Y yo lo veía, yo me preguntaba, no sé, no lo dice así, ¿verdad? Pero ya ve que Juan dice, hijitos míos, ¿verdad? Pablo dice, por quien vuelvo a tener dolores de parto. Dando a entender que hay una paternidad espiritual, a la cual solo dice la palabra de Dios, no llaméis a nadie padre, sino solo a nuestro Padre Celestial. Pero poniéndolo en el lado espiritual, ¿será que habrá pastores que entreguen a las ovejas? ¿O será ovejas que entreguen a los pastores? Santo. ¿Verdad? Digo, si el lazo consanguíneo de padre e hijo no lo van a respetar, imagínense el lazo espiritual. Amén. Entonces dice que va a haber tropiezo, que algunos van a caer, que va a haber traición, que va a haber odio. Amén. Y que la iniquidad, es decir, la maldad va a aumentar. Usted puede ver que la maldad ha aumentado de una manera. Y que por causa de esto, el amor de muchos se va a enfriar. ¿De cuál amor habla? ¿Del amor eros? ¿Del amor filial? No, el amor de Dios. Él está hablando a la iglesia. Les está advirtiendo que vienen tiempos bien difíciles. Amén. Y que el peligro va a estar aún, dice la palabra de Dios, que aún en la misma casa. Porque hijos contra padres, padres contra hijos. Santo. Amén. Padre amado, guárdanos, Señor. Entonces Dios se está advirtiendo. Pero dice que el amor de muchos se enfriará. Pero aquel que persevere hasta el final. La pregunta es, ¿perseverar en qué? Recuerde la frase anterior. El amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿en qué tenemos que perseverar? En el amor. En el amor. En el amor a Dios, amor a la presencia, amor a la palabra. Porque el que ama a Dios obedece a Dios. El que ama la palabra, lee la palabra, vive la palabra. Amén. El amor entre nosotros, los hermanos. Que habrá falsos mensajeros de Dios, falsos profetas, que dirán que hablan en nombre de Dios, pero vienen engañando, hermano. Tenemos que estar listos. Amén. Después, más adelante, ya en Marcos 14, el Señor, después de la Santa Cena, después de haber lavado los pies, hermano, Jesús les dice, Marcos 14, 27 al 31, si lo quieren anotar: todos vosotros os apartaréis. ¿A quién le está diciendo? A los discípulos.
a los apóstoles, aquellos hombres que han dejado todo por seguir al Señor, aquellos hombres que han dejado esposa, hijos, trabajo, todo, posición como Mateo, riquezas como Mateo. A ellos les está diciendo, después de haber cenado, después de haberles advertido, dentro de pocos días voy a morir, les dijo días anteriores, voy a ir a Jerusalén y seré entregado a muerte, pero al tercer día resucitaré. Esta misma noche yo seré entregado. Uno de los que come conmigo, que moja su pan en mi plato, ese me va a entregar hoy, esta misma noche. Amén. Dios les está diciendo que hay un peligro ya. Y luego les dice, todos ustedes me van a abandonar. Jesús no los está chantajeando ni manipulando emocionalmente. Jesús les está diciendo o profetizando o instruyendo o advirtiendo, como usted lo quiera mirar, que todos se van a ir de Él, que lo van a negar, que se van a apartar. ¿Cuántos? Todos. Pero Pedro también, y Juan y Jacobo también. El que se dormía en el pecho también se va a ir. ¿Será que los está engañando? No. Se los está diciendo en su cara. No dice, me dijeron, yo sospecho. No, todos ustedes, en el momento que ven el peligro, se van a ir, se van a apartar, van a huir. Porque escrito está, y la palabra de Dios se cumple: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Amén. Déjeme subirle un poquito de volumen a mi monitor, pero no se espante. Aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Está muy fuerte para usted? No. Okay. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dice, aunque todos se aparten, yo jamás te dejaré. Pedro no está engañando. Pedro está hablando con una sinceridad en su corazón. Pedro no está intentando apantallar al maestro, al Señor. Realmente en el corazón de Pedro está la convicción de nunca apartarse del Señor. No importa cualquiera sea, aunque todos se vayan, yo permaneceré contigo, aunque todos se vayan. Amén. Yo le pregunto a usted, si usted estuviera ahí, ¿qué le diría al Señor? Si le dijera, si hoy estuviera aquí, mi Señor, bueno, está el Señor Jesús, pero que estuviera, que usted lo pudiera mirar y escuchar, que nos dijera hoy, todos ustedes se van a ir. ¿Cómo está su corazón de convencido de seguir al Señor? Pedro es el único ahí que se atrevió a decir, no, Señor, aunque estos te abandonen, ¿verdad?, yo voy a seguir firme. Y el Señor le responde, hermano, ay, Pedro, gracias, Pedrito, mira, ¿no? Qué lindo, tú siempre tan fiel, ¿no? Ay, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. Ya desde noche, porque había pasado la Santa Cena. Ya estaban en el monte Getsemaní. Ya habían cenado, ya habían pasado, ya les había lavado los pies, habían cantado un himno y caminaron al monte de los olivos. Amén. Ya es de noche. Es decir, tú me estás diciendo que aunque ellos me abandonen, tú vas a permanecer. Pedro, dentro de unas horas me vas a negar. No una, no 2, 3 veces. Y Pedro dijo, ay, Señor, ¿cómo piensas así de mí? No, dice, aunque tenga que ir a la cárcel, aunque tenga que morir, jamás te dejaré, jamás te negaré. Pedro no está
fantaseando. Pedro está en su corazón convencido de que él puede entregar su vida por el Señor. Pedro está convencido que él está dispuesto a ir a la cárcel con tal de no apartarse del Señor. En la pandemia, hermano, usted no supo, pero hubo pastores arrestados en Canadá y aquí en Estados Unidos, hubo demandas, se puso un poquito complicado para nosotros. Y muchos pastores que creíamos firmes prefirieron no meterse en problemas legales y mejor. Y ovejitas del Señor también. Hay unas que todavía no regresan, hermano. Pero en la marqueta sí están. Al trabajo van, cargar gasolina van, al cajero van. Pero a la iglesia no, porque contaminan. Pero fíjense la situación. Se apartaron. ¿Y por qué? Ahora póngase usted en el lugar de los discípulos. ¿Será que están engañando al Señor? ¿Será que quieren hacer sentir bien al Señor? Son hombres llenos del Espíritu, hombres convencidos, hombres entregados, hombres que han dado todo por seguir al Señor. Y el Señor les dice en su cara: ustedes me van a negar. Pedro, antes de que cante, dentro de unas horas, Pedrito, me vas a negar 3 veces. Aunque tenga que morir, aunque tenga que ir a la cárcel, jamás te negaré. Amén. Pero dice la palabra que todos decían lo mismo. Todos, menos uno, ¿verdad? Que ya se había ido, Judas. O sea, los 11 decían: no, Señor, ¿cómo crees? Yo me imagino que si fuera Mario González, Señor, yo no sé qué te hayan contado, Señor, pero yo jamás te dejaré. ¿Qué diría usted? Deje ver, hermano Ian, ¿qué diría usted? Lo mismo. ¿Sí? Jamás te dejaré. Jamás. Jamás te dejaré. Aunque tenga que morir contigo, Señor. Amén. Aunque tenga que ir a la prisión. Amén. Pedro no está engañando, no está tratando de granjearse al Señor. Pedro en su corazón está dispuesto, cree tener las fuerzas, el valor, el dominio para poderle entregar la vida. Amén. Pero el Señor, que conoce no solo el presente, el pasado y el futuro, conoce el corazón. Y entonces el Señor, hermano, se va al Getsemaní y el Señor tiene que orar, porque sabe que el momento difícil que viene para la vida de mi Señor Jesucristo, sin oración no va a poder pasarla. Él necesita las fuerzas del Padre Celestial. Él dice que está angustiado. Mi Cristo está angustiado, está acongojado, porque sabe lo que tiene que pasar. Y no hablo de la cruz, sino lo que tenía que ir al centro de la tierra. Está angustiado. Y entonces cuando va, les acaba de decir a los demás que lo van a abandonar. Les acaba de decir que en unas cuantas horas Pedro lo va a negar. Y entonces le dice: quedaos aquí conmigo. Velad. ¿Qué les está pidiendo? Velad. Es decir, no se duerman. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Es decir, yo tengo un problema. Estoy lleno de angustia. Tanta es mi angustia que siento que es de muerte. Quedaos aquí. Velad conmigo hasta que yo ore. Amén. ¿Qué les había pedido? ¿Que dieran su vida? Que no se durmieran. Solo eso pidió. No les pidió: pónganse a hacer ejercicio, háganme un pancito, denme un masajito. No, no se duerman. Tomó a Pedro, a Juan y a Jacob, que eran los más aplicados del grupo, los élites, los apóstoles VIP. ¿Va? Vengan. Y déjame lo que dice la palabra, ¿va? Según Marcos, el libro de Marcos, que por cierto a veces creemos que es Juan el que andaba desnudo, ¿va? Que un joven quedó desnudo, ¿va? No era Juan, era Marcos, el primo de Bernabé, pero bueno, es otra historia. Tomó Pedro y dice: y angustiase mucho.
y se puso a orar. Adelantándose, estoy en Marcos 14:35, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces vino y los halló. ¿Cómo los halló? Bien obedientes, ¿verdad? Y se dirige a Simón Pedro y le dice a Simón Pedro: ¿duermes? ¿Cuál era la orden? Que no se durmiera, que velara. Velar quiere decir estar atento, estar alerta, mantente despierto. Pero Pedro estaba dormido. Y no le dice, Marcos no le dice no pudiste orar, dice no pudiste velar, ni siquiera una hora. ¿Es más importante tu sueño? Cuando él mismo le dice que dentro de unas horas él lo iba a negar, y Pedro había dicho unas cuantas horas antes o minutos, aunque tenga que ir a la cárcel, aunque tenga que morir, no te voy a negar, pero no me pidas que me quede despierto, Señor. ¿Cómo le dijo al Señor que qué? Que no se durmiera. Amén. ¿Cómo le dijo, hermano Gabriel? Que no se durmiera. Eso, y usted qué bueno que yo. Gloria a Dios. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Cómo nos dijo, hermano? Que no se durmiera. ¿Qué nos dijo el Señor en la profecía? Que veláramos. Que no nos durmiéramos. Claro, Él no está hablando de un sueño físico, sino un sueño espiritual. Yo quiero preguntarme o tratar de entender por qué Pedro se durmió. Usted me va a decir, es que era de noche, hermano. Sí, yo entiendo. ¿Y qué? ¿De noche nunca ha quedado despierto usted cuando andaba en el mundo? Es que Pedrito estaba cansado, más cansado que obedecer al Señor. ¿Sabe qué pasó? Que Pedro se sentó. Dame los demás, ¿verdad? Pedro se sentó, Pedro se acomodó. Pedro tal vez hasta se cobijó. ¿Para qué se preparó Pedro entonces? Para dormir. Si Pedro se hubiera quedado así, Parado. no se hubiera dormido. Si se hubiera quedado parado, pues solo que fuera caballo le echaba. Pero no, el que se sienta se duerme. El que se acomoda se duerme. El que se cobija así. El que se pone confortable se duerme. Amén. Entonces, espiritualmente, si se sienta espiritualmente, va a terminar durmiéndose. Amén. Entonces, cuando llega el Señor, fíjese, no le dice, ¿y tú que ibas a dar la vida por mí? No pudiste. No. ¿Duermes? No pudiste estar despierto conmigo ni una hora. ¿Dónde está la convicción de Pedro? Y fíjense lo que dice Marcos 14:38. Esto es importante. Vaya a buscarlo, hermano, mientras yo le doy un traguito aquí. Abro mi vaso de coca que me dieron aquí. Es mentira ¿eh? Sí, ay, pastor, predica con coca. Ya no toma coca. Velad y orad. Entonces, para estar despierto hay que estar orando, ¿va? Aunque nosotros nos dormimos hasta orando, ¿va? Sí, nos acomodamos ahí a un ladito de la cama, ¿ya? Algunos ya oran acostados, ¿va? Padre. Y algunos se quedan durmiendo oyendo la predicación. Velad y orad para que no entres en tentación. Mire, la palabra tentación es una palabra griega que significa dos cosas opuestas. La palabra griega es peirasmos, que significa prueba o significa tentación.
Amén. ¿Sí me estoy explicando? Entonces cuando el Señor dice que la prueba no va a ser más allá de lo que pueda resistir, también dice que la tentación nunca va a ser mayor de lo que pueda resistir. Por un lado, sí, el Señor Jesús se lo llevaron al desierto para hacer ¿qué? Tentado por Satanás. El que tienta es Satanás, pero el que prueba es Dios. por el lado fue llevado, dice la palabra de Dios, que por el Espíritu para ser tentado por Satanás, pero al mismo tiempo estaba siendo probado por Dios. Entonces cuando para unos es tentación, por el otro lado es prueba. Cada vez que llega una tentación a nuestra vida, el Señor está probando. El Señor permite que la tentación llegue, pero la tentación jamás va a ser más grande que las fuerzas que Dios le dio de dominio propio. Porque a veces dicen, no, es que no me pude resistir. Siempre podemos. No queremos, es otra situación. Amén. Entonces le dice, velad y orad para que no caigas en la prueba. Para que no caigas en la tentación. Porque para ellos no era tentar, no era caer en tentación, era una prueba. La prueba de fidelidad, de sostener lo que le habían dicho al Señor. La Biblia Alfonsina dice de esta manera: velad y orad para que no desfallezcas en la prueba que se acerca. Es cierto, tenéis buena voluntad, pero os faltan fuerzas. Amén. La lenguaje sencillo dice: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. La palabra de Dios para todos dice: permanezcan alerta, pidan fuerzas para resistir la tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. La Biblia de las Américas, que es la que comúnmente conozco y la mayoría dice así: velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu está siempre dispuesto, pero la carne es débil. Y eso exactamente las palabras claves para que Pedro entendiera, para que los discípulos entendieran. Ellos están convencidos, ellos tienen la convicción, ellos están dispuestos a morir por el Señor, están dispuestos a ir a la cárcel, están dispuestos a no dejar al Señor. El espíritu de ellos está hablando a través de ellos, pero no tienen las fuerzas en la carne. ¿Sí me estoy explicando? Yo creo que todos aquí estamos dispuestos a no separarnos del Señor. Estamos dispuestos a dar la vida por el Señor. Estamos dispuestos a permanecer hasta el final. El espíritu nuestro está dispuesto, pero no tenemos las fuerzas en la carne. A menos que usted tenga mayor entrega que Pedro, que Juan y que Jacobo. Porque ellos habían visto milagros. Ellos miraron al Señor, ellos lo miraron caminar en el mar, hermano. Y aún así, no tenían las fuerzas en sí. Entonces quiero que me entienda esta parte. Si ellos, llenos del Espíritu, con una vida entregada, ellos estaban 24/7 con Jesús, vivían con Él, comían con Él, dormían con Él. ¿Sí me estoy explicando? No se separaban del Señor, pero ni un ratito. Estaban convencidos, pero no tenían en ellos las fuerzas. ¿Para qué, hermano Gabriel? Para estar despiertos. Amén. ¿Amén? ¿Me estoy explicando? Para resistir. Entonces yo creo que todos nosotros tenemos el espíritu dispuesto, pero no tenemos las fuerzas. Eso es bien importante que lo entendamos. Es bien importante, es una parte muy importante. Los discípulos estaban dispuestos, pero el Señor está diciendo, no tienen las fuerzas. Para tener fuerzas hay que velar y orar. Para que tengas fuerzas, dice un versículo, para escapar. ¿Sí me estoy explicando? Velar y orar todo el tiempo. Para que tengas fuerzas para escapar. ¿Quiere usted escapar de lo que viene? Amén. Hay que velar y hay que orar. Porque cristiano que se duerme se lo devora el lobo, ¿ah?
Amén. Por eso dice la palabra, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero ¿entendieron los discípulos? No. ¿Se los dijo de alguna manera que no lo pudieran entender? No. Dice la palabra de Dios, 14:39 de Marcos, se fue otra vez Jesús y oró con las mismas palabras y vino de nuevo y los halló. Hermano, ¿cuánto habrá pasado? ¿Otra hora? Ya los había reprendido el Señor y los halló, durmiendo. ¿Qué les había pedido desde el principio? No se duerman. ¿Y qué hicieron? Se durmieron. Y dice que los ojos estaban cargados de sueño. Ahorita no estoy, hermana, muchas gracias. Amén. Los ojos estaban y no sabían ni qué responderle. No sabían qué responderle al Señor, porque estaban tan llenos de cansancio que no sabían qué responder al Señor. ¿Verdad, hermano Gabriel? Amén. Se fue y lloró por tercera vez. Amén. Y ya dice, y vino por tercera vez, y les dice, Marcos 14:41, todavía estás durmiendo. Todavía no amanecía. Todavía estás durmiendo y descansando. Basta ya. Ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad que está cerca el que me entrega. Es decir, ¿los iba a dejar durmiendo? No. ¿Por qué? ¿En qué momento se despertaron? Cuando el adversario ya estaba ahí. Cuando el peligro de muerte ya estaba ahí. ¿Se despertaron al final? Sí. Pero sí. ¿Quién se había orado? Solo el Señor. Solo el Señor. ¿Quién tuvo las fuerzas para resistir lo que venía? Solo el Señor. Es decir, que solo el que ora y vela tiene las fuerzas para permanecer firme ante la prueba, hermano. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy. Lleno de unción, lleno de poder, lleno de autoridad. Tal vez si le hubieran dicho a Pedro, creo que por allá se echó a correr. Mismo Pedro diciendo que por allá no, Pedro, yo vi un Pedro que se fue para allá. ¿Ah? Pero el Señor no, yo soy. Está dispuesto a enfrentar lo que el Padre le quiso quitar la copa al Señor. Es necesario que pase esa copa. A eso vino. Amén. ¿Cuál era la voluntad de Jesús en el Getsemaní? Padre, haz que pase esta copa, mas no se haga, hágase la voluntad del Señor, era que mejor no, ¿verdad? Pero yo estoy dispuesto a obedecerte aunque me cueste la vida. Dame fuerzas. Amén. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí estamos dispuestos a obedecer al Padre, a obedecer al Señor, a obedecer la palabra. Amén. Pero nos faltan fuerzas. Y las fuerzas se obtienen únicamente a través de estar velando y de estar orando. No hay otra manera, hermano. No podemos ir a la farmacia. ¿Me da 3 horas de oración en cápsulas, por favor? Y 4 horas de ayuno. No digo, y 4 días de ayuno. No tiene inyección, no, porque me duele mucho. En pastillitas, por favor. No, hay que ayunar, hay que orar, hay que velar. Amén. Imagínese, hermano, que yo quiero bajar de peso y le dijera al hermano Junior, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué? Te voy a dar $10. Córrete 10 millas todos los días para que yo baje. ¿Para que no se puede? ¿Quién tiene que correrlas? Usted. Entonces, ¿quién tiene que orar por usted? Yo. ¿Quién tiene que velar por usted? Yo. ¿Quién tiene que ayunar? Yo. Es usted. No hay modo, ¿verdad? Ahora que me operaron de la vesícula, yo hubiera dicho, no, lleven al hermano bien que se la quiten él por mí. A fin que me quiere mucho, digo yo. ¿Ah? Hay cosas que tenemos que hacer por nosotros mismos, hermano. Amén.
Ahora, velá y orad para que no caigas en la prueba, para que no entres en tentación. ¿Cuál fue la actitud de Pedro? Primero, Pedro, el discípulo, el capitán, dijéramos casi aquí de los discípulos, ¿verdad? Lo primero que sacó una espada. El que le había lavado los pies, el que había estado en la cena del Señor. ¿Cómo respondió? ¿En el espíritu o en la carne? ¿Y qué le dijo a Marco? A ver, acércate y déjate corto tantito el cabello. Él le tiró a matar. Un instinto asesino, hermano, en un apóstol. Agarró, sacó la espada y el otro vez así como medio. Y solo agarró oreja, ¿verdad? ¿Porque usted cree que le quería quitar la oreja? No. Quería quitar la cabeza. ¿Qué pasará si usted fuera Pedro? Ay. Que tenía espada, hermano, que se tiene una 45. ¿Sí, ahí? Un instinto asesino, un siervo de Dios, un apóstol genuino, alguien que había caminado sobre el mar, que había levantado muertos, que había mirado la transfiguración del Señor, que había mirado el mundo espiritual celestial con el mundo terrenal, y había mirado a Elías. ¿Quién era el otro? Moisés. Llevaba un instinto escondido asesino, hermano. Padre. Entonces cuando a usted le pican ahí donde le duele, hermana, ¿cómo cree que va a responder? Pedra, ¿va? Agarra la cazuela, la cubeta y a ver. Tiene que orar. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. ¿Y qué hace el Señor? Pedro, guarda la espada. Si yo quisiera, yo le rogara a mi Padre y mandara una legión, dice, creo que legión más de ángeles. Una legión son 6,600 ángeles. Un solo ángel mató 180,000 personas. Y lo detuvieron porque si no se sigue. Imagínense, 6,600, acaban con todos. Ya no hubiera nacido yo. Se hubiera perdido el mundo esta belleza. Pero no, el que espada hiere, a espada morirá. ¿Sí se da cuenta? Todo por no haber orado. Todo por haberse dormido. Amén. Y luego dice, ya que apresaron al Señor, dice la palabra, hermano, todos huyeron. ¿Dónde están los que...? Porque me sorprendió de Pedro, que dice que Pedro insistía constantemente, aunque todos, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, yo estoy dispuesto a morir contigo, yo estoy dispuesto, y seguía, no, de verdad, Señor, yo estoy dispuesto, de verdad, mira, ellos no sé, pero yo sí estoy dispuesto. Y todos decían lo mismo. Señor, ¿cómo se te ocurre pensar tal cosa de mí? Si no hemos dejado, yo no sé qué tanto dirían, tratando de convencer, y el Señor se dejaba convencer. Él ya sabía. Les había dicho que despertaran, que no se durmieran, les había dicho que oraran para que no cayeran en tentación, que el Espíritu sí quería, pero que ellos no tenían la fuerza. A Pedro le había dicho, antes de que amanezca me vas a negar 3 veces, Pedro. No estás tan fuerte como crees. Quieres, pero no puedes. ¿Por qué? Porque tu carne te domina. Todos huyeron. Amén. Dice que uno salió desnudo después. Ese joven era Marcos, pero bueno. Pedro negó al Señor 3 ocasiones. La tercera vez que Pedro hasta maldijo y juró. Yo no sé si diría, juro en el nombre del Padre, que no lo conozco. Y maldijo. Pero ¿sabe qué es lo que más me impactó? En Lucas 22, 61, dice que cuando la tercera vez que Pedro negó al Señor, Jesús lo vio. Santo.
Se cruzaron las miradas. Jesús y Pedro. ¿Será que lo oyó? ¿Cómo se habrá sentado mi Señor? Yo no entendía. Ayer o antes estaba estudiando esto, me decía el Señor de Pablo. ¿Quién estaba en la cruz, el Señor? ¿Con Pedro? Solo. ¿Y qué dijo Pablo? Todos me han abandonado. ¿Podría haberlo dicho el Señor? Solo Cristo ha estado conmigo y me ha fortalecido, dijo Pablo. ¿Pero quién estaba en la cruz con mi Jesús? El Padre. Y hubo un momento que digo, Padre, ¿por qué me has? Entonces, hermano, si le pasó a Pablo, le pasó a Pedro, le pasó a Esteban. ¿Quién defendió a Esteban? ¿Por qué Esteban pudo entregar su vida? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre lleno que sí que tenía oración, hermano. Si nosotros no oramos, nadie más lo va a hacer. Pues sí, pues yo puedo orar, Padre, ayúdalos, bendícelos, por favor. Pero usted necesita orar por usted. ¿A quién le conviene? A mí. A usted. A usted. Amén. Póngase a leer la Biblia, va a ver que la Biblia lo va a fortalecer. Bueno, ahora, esos son ellos. Entonces, esto ya pasó. No hay nada que podamos cambiar. El tiempo de Pedro pasó, el tiempo de Juan, Jacobo, Tomás y Mateo y todos los demás. Ya pasó. Ellos ya hicieron lo que tuvieron que hacer o lo que hicieron. Pero hoy somos nosotros. Y hoy sus palabras me golpean en mi corazón. Imaginémonos que el Señor diga, todos nosotros, todos ustedes, se van a apartar. ¿Usted qué diría? No, estoy dispuesto a morir, Señor, pero jamás te negaré. Jamás me apartaré. El Señor nos dice que viene un tiempo de oscuridad que ya lo estamos viviendo. Ya es de noche, y de noche el mundo duerme. El mundo está cegado, está dormido. Hay muchos cristianos que están dormidos, espiritualmente, no físicamente. Y dice, viene traición. Muchos tropezarán, muchos caerán. Va a haber traición, va a haber odio. Vienen siervos con engaño. Y en la maldad aumentará, la iniquidad aumentará, y el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el final. ¿Cómo va a permanecer en el amor si no ora? ¿Cómo va a permanecer en el amor si ni siquiera lee la Biblia? Cuando, mire hermano, perdone, hace como que fue como una semana, ¿verdad? Me atacaron como usted no tiene una idea. De verdad. Le dije a Mari, esta es la batalla más difícil que me ha tocado pasar. Hasta todo el tiempo que tengo de cristiano. Me puse a leer la Biblia. Me puse a orar y humillé mi corazón delante del Señor. Y leyendo la Biblia, el Señor, veía yo las palabras. Este es el Cristo en el que yo creo. Este es el Señor el que me ha salvado. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Pero eso viene a través de la búsqueda. Pero si nos ponemos a oír la voz del adversario, la voz de la verdad, hermano, a oír nuestro corazón. No. Tenemos que afirmarlo. Hay una advertencia que nos vamos a separar del Evangelio. Pero aquel que vela y llora va a tener fuerzas para escapar. Imagínese que Dios no nos guarde, hermano, ya. Que yo lo traicione a usted. Santo. Que lo entregue. Sí. O viceversa. Ay, no, el hermano, ya todos los cristianos son igual que Ian.
No, hermano. Ha habido pastores que han fallado porque han sido heridos o porque, como se quiera, tal vez no eran ni pastores, tal vez eran lobos. Y gente ha dejado de creer Así es. por causa de hombres. Sí. Si el Señor ya les había dicho que iban a venir hombres que decían que eran ungidos del Señor. Mira que se los he dicho de antemano antes de que suceda. Viene gente hablando, y dice profetas que hablan de parte de Dios, que vienen con engaño, que no van a tener piedad de la manada. ¿Dónde tiene que poner sus ojos? En Cristo. Todos los hombres fallan, menos Pedro. Amén. También falló Pedro. Amén. No piensa que no es con la apostólica. 1000 fundadores Pedro. No. Really? El único que no falla es Cristo. Amén. Amén. Es el único. ¿Podrá fallar, hermano Ian? Perdón, hermano Ian. Soy la con usted. ¿Podrá fallar el hermano Mario? Sí, Solo el único que no falla es Dios. es Cristo. Amén. El único que no falla Amén. es Cristo. Amén. Ahora, Dios nos está diciendo que viene un peligro. Sí. Que ya es tiempo de oscuridad ahorita. Santo. ¿Verdad? ¿Verdad? Y orar. No te duermas. No les pase lo de a Pedro. Imagina que nosotros somos los siervos VIP, ¿va? Somos los Pedro, Juan y Jacobo. Sígame. Con esto usted la arma. Y volteen. Santo. ¿Qué va a pasar cuando el Señor los despertó 1, 2, 3 veces? Dijéramos la tercera, la vencida, no, la tercera ya estaba el diablo ahí, ¿va? El Judas, pues. ¿Cuántas veces lo ha despertado el Señor? ¿Cuántas veces más espera que lo despierte? Que viniera hoy Cristo y nos dijera, ¿todavía duermes? ¿Hasta cuándo vas a estar descansando? La verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, en verdad tienes el deseo de hacer lo correcto, pero no tienes las fuerzas. Velad en todo tiempo para que tengas fuerzas para escapar. El que persevera hasta el fin. ¿Cómo tiene que perseverar? Orando. Orando en el amor, acercándose al Señor, no separándose de Él, hermano. Amén. Yo voy terminando. Hermanos de alabanza, ¿qué vas a hacer con lo que te ha enseñado el Señor hoy? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha enseñado hoy? Yo creo que ninguno dice, no, yo mejor me voy, al Señor lo van a entregar, yo mejor me voy. No, ¿verdad? Yo creo que usted quiere permanecer hasta el final. Hoy le digo esto de parte de Dios por medio de la palabra. Usted tiene el deseo de hacer lo correcto, pero si no ora, se va a dormir. Si no ora, se va a acomodar. Si no ora, va a querer descansar en lugar de venir a la iglesia. Si no ora, no va a buscar. Ay, no, mire, hermano, si le pasa esto, es una alerta. Ay, no, qué aburrido tener que leer la Biblia. Y se avientan no sé cuántas horas en el Netflix. Santo. Alguien una vez, alguien puso, de mis hermanos pastores, puso ahí, no prediques más de 1 hora porque no resisten, pero se avientan toda una serie desde la mañana a la noche. ¿Será que es falta de amor a la palabra? Amén. Padre, nos ponemos de pie, amado hermano. Lucas 21:36 dice, mas velad en todo tiempo, orando, para que tengas fuerzas para escapar de estas cosas que están por suceder y puedas estar de pie delante del Hijo del Hombre. Dice la palabra del Señor, Juan 14:21, el que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Mi Padre y yo le amaremos, ¿va? Y vendremos a Él y haremos con Él morada. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia.
Yo también te guardaré a la hora de la prueba que está por venir sobre todos los que moran en la tierra. Tienes que ser perseverante. No es ser cristianos part-time. Perdone, usted es un hijo de Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 o 66 días del año. Cada año de su existencia. Y usted está bajo asedio del adversario y lo quiere derribar, lo quiere dormir, hermano, y quiere que ponga sus ojos en las cosas que no son edificantes. Pero eso es dejarse dormir. Hoy el Señor te dice: despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Hoy es el tiempo, hermano, de sacudirse toda pereza, de levantarse si estás sentado, de quitarte todo acomodamiento espiritual y de buscar al Señor, porque ya mucha gente está durmiendo, incluso ministros. No nos diga levántate el Señor cuando ya está aquel poniendo el sello de la bestia. Está lleno va a poder enfrentar lo que está por venir, hermano. Es más, las pruebas que estamos pasando hoy, las situaciones que el mundo está viviendo, hay muchos que están cayendo, seducidos por la fama, seducidos por el dinero, seducidos por la apariencia, en lugar de vivir una vida consagrada delante del Señor. Es tiempo de dejar las apariencias. Es tiempo de verdaderamente meternos, porque nadie lo va a hacer por usted. Esto es individual, hermano. Esto es uno buscando por uno. El Señor nos dice: mira lo que pasó con mis siervos. Mira lo que pasó con mis discípulos, aquellos que caminaron conmigo. Se les dijo: todos ustedes me van a abandonar, y lo hicieron. No quisieron orar. ¿Y cómo pasó? En el momento de la prueba huyeron. No huyas hoy. Enfrenta lo que tienes que enfrentar. Dale tiempo al Señor. Dale tiempo a la palabra. Vive el evangelio, hermano. Ponte a orar. Ponte a ayunar. ¿Verdad? Orar sin cesar. Orando en todo tiempo. Solo de esa manera vamos a tener las fuerzas para poder vivir el evangelio. A veces alguien se nos queda mirando feo, hermano, y ya con eso digo: uy, no, qué feo el hermano, qué fea la hermana. Empezamos a hablar de él o de ella, y el Señor nos dice: esa es la pura carne. Esa es la pura carne. Y en lugar de corregir y arrepentir y pedir perdón, seguimos hablando en la carne. Seguimos viviendo en la carne. Y rabasakei karabasae. Si tú quieres decirle al Señor: ayúdame, despiértame cuantas veces sea necesario. Algunos los despierta el Señor a través de enfermedades, hermano, a través de dificultades. Vienen pruebas a la vida de uno, y uno responde como Pedro: saca las áreas escondidas, en lugar de obrar en el Espíritu. Juan, el discípulo amado, cuando no dejaron entrar al Señor, le preguntó al Señor: ¿quieres que baje fuego del cielo y los consuma? El Señor le dijo: ¿no sabes de qué espíritu eres? Pidámosle al Señor ayúdame a vivir el evangelio. Yo creo que yo creo que usted estamos como Pedro, insistiendo constantemente: Señor, aunque tenga que ir a la cárcel, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y el Señor creo que nos responde:
A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vela, ora, para que tengas fuerzas para resistir el día malo. Y Rabás